quiero dar inicio a la reflexión entonces del día de hoy, pidiéndole que tome nota ahí del pasaje, del versículo, para que usted en el transcurso del día, de la semana, recuerde que estamos iniciando semana y que, bueno, puede ser esta una de esas palabras que usted atesore en su corazón y pueda a partir de ahí tomarla como rema durante tantas situaciones del día y de la vida. Les voy a compartir un pasaje que está en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 1, 13 y 14. Y dice la palabra del Señor: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. El 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y esto lo dijo Pablo, se lo estaba diciendo a Timoteo, en un pasaje o en un libro que le está dando instrucciones a Timoteo. Ustedes saben quién era Timoteo, y Pablo le está dando instrucciones a ese hijo amado, a ese discípulo amado. Le está dando instrucciones de cómo vivir y caminar y comportarse en el Evangelio. Y aquí le da dos recomendaciones importantes frente al cómo dirigirse conforme al Evangelio que conoció de Pablo. Y lo primero que quiero que notemos es la seguridad que tiene Pablo al decir que retenga las sanas palabras de las que recibió de parte de él. Así que Pablo estaba convencido claramente que lo que estaba enseñando, que aquello que le estaba compartiendo a Timoteo era correcto, era bueno, era de sana doctrina. Él estaba seguro que aquello que le estaba compartiendo a Timoteo venía de parte de Dios, porque lo había conocido directamente desde el corazón de Dios. Y lo primero que quiero que pensemos esta mañana es si usted al enseñar, es si usted al recibir una enseñanza, esa palabra viene y está correctamente desde el corazón de Dios. Y es muy importante que yo pueda, uno, validar de quién estoy recibiendo lo que estoy recibiendo, mirar si eso no es una doctrina de hombres, si no es doctrina pensada en la estructura de la sociedad, o si es palabra directamente de Dios. Y si en mi corazón yo lo estoy recibiendo de la misma manera. Está limpio mi corazón, está preparado mi corazón, está sometido mi corazón para recibir la palabra tal cual ha sido dada. Es muy importante que nos preguntemos eso. Pero lo que quería mencionar esta mañana a través de este pasaje es que hay varias cositas varios puntos en este primer pasaje, cuando dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Y lo primero que dice acá el pasaje es retén. Y ese retén significa o tiene varios significados, y es aférrate y no abandones. Nosotros cuando a veces en la vida nos aferramos a cosas que muy posiblemente necesitamos soltar y se nos complica la vida porque estamos aferrados a algo dañino y no cambiamos la estructura y nos aferramos muy fuerte. Ustedes saben que nos aferramos a veces hasta a lo negativo en la vida, pero no nos soltamos. Y aquí Pablo le está diciendo: aférrese, no abandone, cuide duro, como cuando uno se va a tirar de un lazo, que uno dice: si me suelto, me caigo y me quiebro todos los huesitos. Pues se aferra duro con sus manos, fuerte, porque retiene, cuida. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo, que se aferrara exclusivamente a aquello que había escuchado de parte de Dios. Lo primero que el Señor quiere decirnos esta mañana es que nos aferremos a esa palabra que ha sido dada por Dios a nuestra vida desde que la escuchamos, desde el principio, ese evangelio sano, puro, que el Señor nos ha regalado. Lo segundo que le dice es la forma, y dice: aférrate a este modelo y no abandones. Es decir, no se invente otro modelo de la estructura del evangelio. Hoy día tenemos tantas estructuras del evangelio y tenemos tantas formas que se ha desvirtuado la pureza del evangelio, que hoy tenemos claramente, hay líderes al frente de las denominaciones y toman forma de hombre,
las iglesias, toman forma de ese modelo, pero aquí la forma es Cristo. No puede haber otro modelo o otra forma de ejemplo del Evangelio más que Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nos estamos guiando y nos estamos formando con un modelo que no es el del Evangelio puro y santo que es Jesús. Hoy día nos parecemos más al líder, hoy nos parecemos más al cantante, nos parecemos más al modelo de iglesia claro, hay que avanzar, no podemos tener el modelo de iglesia de la cultura de hace 2000 años porque la cultura avanza, pero el Evangelio nunca, nunca cambia porque el Evangelio no puede ser transformado por la cultura, sino que el Evangelio tiene que transformar, perdón, la cultura no puede transformar el Evangelio, sino el Evangelio la cultura. Y ahí es donde muchas veces nosotros adoptamos modelos del mundo sin quedarnos atrás culturalmente, pero nunca perder el modelo que es Cristo. Y lo otro que menciona en este pasaje son las sanas palabras. Hay tanta nueva revelación en el mundo, tanto nuevo, tanta nueva promesa, tanta nueva estrategia, tanta nueva versiones del Evangelio, tanta nueva manera de interpretar. Y recuerde que el Evangelio no es interpretación de nadie. A nosotros nos gusta lo más fácil como seres humanos. Y yo prefiero, cuando leo la escritura y estoy pasando por algún momento de la vida, prefiero decir, es que yo creo que el Señor es así, porque yo creo que Dios, a mí me parece, yo creo, frente a lo que el Señor dice en su palabra. Y hay que guardar la sana doctrina del Señor, porque esos yo creos de la persona que sea, bien sea hay una persona que esté en un cargo superior al suyo o de nosotros mismos, esos yo creo no son válidos con el Evangelio. Necesitamos cuidar la sana palabra del Señor. Así hoy no me convenga, así hoy no me parezca y así hoy me parezca difícil. Dios, sus palabras sanas son perfectas y es lo que nosotros necesitemos a pesar de que a veces sea complicado y difícil aceptarlos para nuestra vida. Hay que guardar la sana palabra del Señor, aquello que recibimos, aquello que es puro. La palabra de Dios es pura en su naturaleza, no podemos contaminarla con los yo creo, a mí me parece, a mí me gusta, yo siento, a mí el Señor reveló, Dios me dijo, no, es lo que Dios claramente dijo, es evangelio, un evangelio puro. En el segundo pasaje dice, el buen depósito, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y mire, algo muy poderoso que nos sucede a los cristianos después de que Jesús resucitó en la cruz y fue al cielo. Hay algo muy maravilloso y es que el Espíritu de Dios ya no habita en un lugar específico, ya no necesita un monte santo, ya no necesita unas cortinas o un velo, sino que usted y yo somos ese templo y a veces hemos pasado por alto la relevancia, el poder de entender que cuando nosotros vamos a la iglesia y nos comportamos de una manera, porque ese lugar es santo, porque allí está la presencia de Dios, eh, hemos, hemos dejado o hemos pasado por alto el hecho de la promesa poderosa, que además no es una promesa, es un hecho revelado el día en que Jesús murió en la cruz y se rompió el velo, nos dio acceso al Padre, pero además con la promesa de Jesús que dijo, yo me voy, pero les voy a dar un consolador, Él mora en ustedes, Él los va a sellar, Él va a estar con ustedes y eso es muy poderoso, eso es increíble. De hecho, creería yo que tenemos el gran privilegio de que Dios mismo, el Espíritu Santo, more en nosotros, que nosotros seamos morada del Espíritu Santo. Eso es muy poderoso, eso es increíble, eso solamente pues se puede dar a partir de la gracia maravillosa del Señor y que usted pueda entender que el primer depósito de su corazón, lo que usted tiene es al Espíritu Santo de Dios dentro de sí. Usted no está aquí en este lugar buscando del Señor y no ha podido entender la Escritura si no fuera porque el Espíritu de Dios mora en usted. Si yo le digo que hoy recibí una visita muy importante en mi casa, usted dirá, uy, no, ¿cómo así que esa persona estuvo en la casa de Viviana?
qué importante, mejor dicho, la casa de Viviana recibió a esa persona tan ilustre. Pero eso no es nada, entendiendo que nuestra casa, nuestro corazón, nuestra vida es morada del Espíritu Santo. Y Pablo le está diciendo te cuide ese depósito del Espíritu de Dios que mora en vosotros, que mora en usted y en mí está la presencia del Señor. Y eso es muy grandioso, ojalá lo pudiéramos entender. Pero con todo eso, Marta Herrera, porfis, o con el micrófono. Y lo otro es que también dice, en la escritura dice, esa sana doctrina, la sana doctrina y el llamado. Cuando el Espíritu de Dios habitó en usted, llegó a vivir en su vida, no solamente llegó para hacer la plenitud de su vida, sino que también llegó con un llamado y con un propósito específico para cada uno. Dios me llamó, me puso un nombre a usted y a mí, particular, en la cruz, para cada uno de nosotros. Y usted tiene que vigilar, cuidar y estar atento a ese llamado. Dios nos llamó a cada uno, nos dio un plan. Dios no vino a morar a su vida y a la mía porque no tenía nada para hacer o porque era de manera aleatoria. Lo hizo con un propósito específico. Conocía sus talentos, conocía su plan, conocía su propósito y vino a su vida para que todo aquello que el Padre había deseado y escrito que se cumpliese en su vida, para lo cual Dios le llamó y le dio vida, se cumpliera. Y además de la presencia del Señor, además del privilegio enorme que es que usted sea morada del Espíritu Santo, su corazón, imagínese eso tan increíble. Nosotros tan pecadores, tan viles, tan increíblemente desobedientes, el Señor mora en nosotros. Eso es un privilegio, eso es absolutamente gracia infinita e inmerecida. Pero con ese regalo de su presencia, también tenemos el regalo del llamado, del propósito y del plan. Y usted tiene que estar muy atento y muy pendiente de eso que Dios le dio con su presencia. Con aquello que Dios depositó en su vida y en su corazón. Con aquello que Dios dispuso para usted este día de la salvación, que la salvación ha venido a su vida, no solamente con la gracia y el poder del Espíritu Santo para morar con usted, sino con un plan y un llamado específico. Y tenemos que atender nuestro oído, provocar una intención en nuestro corazón de entender cuál es ese llamado, que usted conozca, que usted viva y que usted cuide el llamado que Dios trajo a su vida. Ayer leía una frase que dice: si colocas una joya en una caja, esta caja se convierte en un joyero. Si colocas basura en una caja, esta caja se convierte en basurero. Y yo creo que así es nuestro corazón, así es nuestra vida. De aquello que nosotros permitimos que sea depositado en nuestro corazón, en eso nos convertimos. Y tal vez suene fuerte esta frase, pero a veces estamos llenos de tanta basura, de tanta podredumbre del mundo, de tanto pecado, pero queremos que Dios nos deja como una joya, una caja valiosa. Recuerde que nosotros no somos valiosos por quienes somos, sino por quien está en nosotros. Esa joya preciosa que ha venido de parte de Dios es el Señor en nuestra vida, pero nosotros, ¿qué permitimos que entre a nuestro corazón? ¿Qué permitimos que entre a nuestra vida? Y he aquí la reflexión de esta mañana. ¿Qué estás permitiendo del que se llene esa caja? Si aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo que cuidara la sana doctrina, que retuviera las cosas buenas, ¿cierto?, que había recibido, que cuidara todo lo bueno que el Señor le había dado, que cuidara la forma, la sana palabra del Señor, que cuidara ese tesoro para que su corazón se convirtiera en un joyero de la presencia, en un cofre valioso, que fuéramos esa cajita valiosa donde habita la presencia del Señor. Pero el corazón del ser humano desecha al Señor y se llena de basura del mundo, de basura de la concupiscencia del corazón del hombre.
se llena de todos sus deleites, de sus pecados, de esos pecados que la gente no conoce, pero usted y yo conocemos de nosotros mismos, ¿cierto? Que usted solamente puede conocer, que yo puedo decirle en mi corazón, solo Dios y yo conocemos esto que tengo, y eso lo atesoro en mi corazón. Entonces mi corazón se convierte en una caja de basura, pero no en un joyero. La decisión finalmente es mía. La palabra de Dios sigue siendo santa, Dios sigue siendo santo, el Espíritu de Dios sigue siendo inmensamente santo y poderoso, pero yo soy quien decido si mi vida se convierte en un cofre donde habita una joya valiosa, si quisiéramos cambiar como una alegoría de esta frase, o se convierte en una caja de basura. Y a veces también pienso por qué es tan fácil, por qué se nos es tan fácil en la vida creer a todas las mentiras o albergar toda esa basura en nuestra vida. Pero cuando viene la verdadera palabra, el verdadero evangelio, eso nos toma tanto tiempo y es tan difícil atesorar eso en nuestro corazón. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con el ser humano? Que le es tan difícil atesorar la verdad, pero le es tan fácil guardar basura en su corazón. ¿Qué está pasando en cada corazón? ¿Qué está pasando en cada vida? ¿Por qué nos avergonzamos del evangelio? ¿Por qué es tan difícil reconocer que lo único y mejor que tenemos de nuestra vida es al Señor? Y que a veces nos vanagloriamos de las cosas que hemos buscado en el mundo, que hemos encontrado en el mundo, del trabajo, del poder, de la plata, del acceso a todas las cosas que se quedan aquí, a las cosas que corroe la polilla y el orín, pero no nos enorgullecemos de aquello que es eterno. ¿Por qué vivimos en esa condición? Es porque no hemos entendido el valor absoluto de la presencia del Señor. Qué bueno podernos hacer estas preguntas, qué bueno poder pensar en mi corazón si yo soy joyero, si yo soy una caja como joyero o si yo soy una caja de basura que alberga cualquier cosa, cualquier falsa doctrina, todo tipo de pecado, todo tipo de concupiscencia, o mejor me quedo con el Espíritu Santo de Dios, con las buenas palabras, con su presencia, con la verdad de Cristo en mi corazón. Y quiero dejarte algunas, digamos, tareas, compromisos, algunas acciones para tomar en cuenta durante esta semana, y es detenerme, aunque la cultura me esté abrumando con tantas cosas, es empezar a ponerle un freno a todo aquello que quiera ingresar a mi vida y empezar a filtrar, a empezar a elegir qué quiero y qué no quiero que entre en mi corazón. También quiero recomendarte que examinemos siempre todo lo que entra a nuestra vida a la luz de la Escritura, que si no pasa por la Escritura, eso lo desecho. Todo lo otro es vano, muy seguramente está convertido en pecado, así parezca dulce, pero que examinemos todo a través de la Escritura. Que guardemos el llamado que Dios nos dio. Usted y yo hemos sido llamados y nos han puesto un nombre especial con un propósito específico. Necesitamos vivir en el propósito y en el llamado que el Señor nos dio. No, el Señor no va a dejar de ser grandiosa la obra de la cruz, pero qué triste que usted se pierda el poder maravilloso de la cruz del Calvario, si Dios murió en la cruz específicamente por usted y para mí, para vivir con un propósito y un llamado. Qué triste que usted y yo desperdicimos ese llamado. Qué triste no vivir bajo ese plan perfecto que Dios destinó para nosotros. Y a entender que necesitamos depender de la presencia absoluta del Señor, que necesitamos vivir bajo la dependencia única del Señor. Somos dependientes a veces del trabajo, de las personas, de la droga, del alcohol, dependientes de otra persona, dependientes del mundo, dependientes de un montón de cosas. Pero el Señor nos está diciendo, por favor, dependa del Señor, vuélvase adicto al Señor, dependiente de su presencia, que cada cosa que usted haga dependa exclusivamente del Señor. Así como Pablo quería que Timoteo velara por estos principios, yo quiero que usted esta mañana haya tomado nota en su corazón haya tomado nota de
de retener lo bueno que el Señor le ha dado, de cuidar, de salvaguardar eso que Dios puso en su corazón. Y que se pregunte si su corazón es una caja joyero o es una caja de basura. Y empecemos a limpiar, empecemos a guardar o sigamos protegiendo aquello que el Señor ya depositó en nosotros. Déjeme esta mañana hacer una oración por usted y por mí y decirle al Señor cuánto le necesitamos y cuánto queremos que el Señor transforme en nuestra vida muchas de las cosas que hoy no queremos que estén en nuestro corazón. Señor Dios de los cielos, yo hoy presento, Señor, la iglesia, Señor, a cada una de las personas que me están escuchando esta mañana. Hoy te oro, bendito Dios, por mi corazón también, Padre Santo. Hoy te doy gracias por tu palabra, Espíritu de Dios. Hoy te doy gracias, Señor, por estas recomendaciones que tú, Señor, no solamente haces a Timoteo, sino que me haces a mí, Señor. Yo quiero retener la buena palabra, Señor. Yo quiero que mi corazón sea una caja, sea un joyero, Señor, que guarde tu presencia. Yo quiero entender, bendito Dios, quién eres tú para mí, Señor. Yo quiero vivir guardando y salvaguardando aquello que tú depositaste en mí, que es tu presencia, que es tu amor, que es tu bondad, mi amado. Oh Padre Celestial, ven a este lugar, Señor. Ven y quédate conmigo en mi corazón. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender el valioso regalo que he recibido de parte tuya y es tu presencia. Ayúdame a mantener la casa limpia. Ayúdame, bendito Dios, a despojarme de lo que estorba, de lo que me avergüenza, que solamente usted y yo conocemos, Señor. Ayúdeme a limpiar cada rincón de mi caja. Ayúdame, bendito Dios, a mantener absolutamente limpio, Señor, mi caja, el lugar donde tú habitas, Padre precioso. Ayúdame a reconocer delante de tu presencia en lo que estoy fallando. Ayúdame, bendito Dios, a despojarme de las mentiras del mundo, de mi propia concupiscencia, de los pensamientos baratos que yo pueda tener frente al Evangelio, de una interpretación barata que pueda tener acerca de tu palabra, y que yo me concentre y que mi Espíritu Santo se concentre en la verdad del Espíritu Santo, en la verdad de tu Evangelio, bendito Dios. Ayúdame a seguir tu palabra y no a seguir a los hombres. Ayúdame, Señor, a confiar en tus promesas y no en los dichos de los hombres, y no en el poder, Señor, de mis acciones, sino en el poder de tantas cosas del mundo que no tienen ni valor ni sentido. Ayúdame a vivir conforme tu voluntad, mi amado. Ayúdame a estar, Señor, delante de tu presencia, honrando quien tú eres, mi Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre Celestial, ayúdame a que tu Espíritu Santo more continuamente en mí, bendito Dios. Quiero vivir aferrada a tu presencia, quiero vivir caminando día a día con usted. No me quiero alejar ni un momento, Señor, que a pesar de mis pecados, de mis acciones, de esta lucha que tengo en mi carne todos los días, Señor, que tu presencia me acompañe siempre, que tu presencia me acompañe donde yo quiera que vaya, en todas las cosas que yo haga, Señor. Hoy yo te pido que todo lo que yo diga y haga lleve tu sello, lleve tu gracia, lleve tu favor. Que todo lo que yo haga en mi vida tenga un plan eterno, bendito Dios. Y que tú, Señor, me bendigas, me ensanches, me acompañes y me cuides en todo tiempo, Señor, y en todo lugar. Hoy bendigo tu palabra y te pido, Espíritu de Dios, que tú esta palabra la escribas en el corazón mío, Señor, y que me ayudes, Espíritu Santo, a que esta semana sea una semana de limpieza de mi corazón, de salvaguardar tu palabra, de protegerla y defenderla a pesar de todo y de todo, inclusive de mí misma, de mi propio pensamiento y de mi propio pecado. Yo te doy muchas gracias, Señor, y te honramos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.